Para mí el huracán Otis es el nuevo Ayotzinapa de este gobierno. O sea, hay negligencia, hay omisión, hay cuestiones que sí deberían incluso de investigarse porque la no reacción inmediata o errática está dejando saldos en una proyección de 5 hasta 10 años en la reconstrucción. Y esas omisiones tienen que saldar esas facturas, pero además estando conscientes de que la gente todavía hasta hoy está necesitando la ayuda. Yo sí veo que es como, si se fijan, quitaron el Fonden, se quitan el Fonden y luego él maquilla, porque ayuda maquillada, porque está diciendo, pero los voy a ayudar. O sea, te quito la ayuda, pero primero los pobres y los voy a ayudar. Entonces, a ver, está súper maquiavélico, kafkiano, lo puedo decir, kafkiano. Pero cuando ganó Samuel, ¿sabes qué? Una parte de mí le dio gusto porque yo dije, bueno, es un compañero mío de generación, es un político joven, es un político joven. Si él hace bien su trabajo, nos va a abrir muchas puertas a los políticos jóvenes porque se van a dar cuenta de la capacidad que tenemos los jóvenes. Y hoy la gente se da cuenta de la soberbia con la que ha sido gobernador, del descaro con el que ha sido gobernador, de lo lejano que ha sido de la ciudadanía. Los casos que vemos la mayoría de veces de los suicidios, en este caso no sabemos si es suicidio, sobredosis, no sé, pero vemos que pasa el mismo patrón, que parece que estás perfectamente bien te ríes y realmente por dentro estás muerto. Bueno, estamos en Mesa para Cuatro, ahora con una invitada, Perla Villarreal. Gracias. Una invitada muy especial, Perla Villarreal, diputada por el PRI en Nuevo León. Y bueno, el tema que nos compete ahorita, uno de los temas principales sigue siendo la tragedia en Acapulco, en Guerrero. Ya van 15 días y el presidente apenas, supuestamente esta semana, va a Acapulco. ¿Por qué no se ha parado? ¿Por qué se atascó solamente en esa foto diciendo, ahí voy para allá, pero no? No, ¿a qué le teme? ¿A qué le teme? A un estado que ha sido de los estados principales para Morena en las contiendas electorales. La gobernadora Evelyn Salgado, la hija de Salgado Macedonio, lo cual todos hemos sabido por qué quedó Evelyn, ¿verdad? Al final, trae un historial de acoso, Félix Salgado, pero bueno, más allá de eso, aquí lo que pongo sobre la mesa es, estamos hablando de un estado morenista, en donde el presidente Morena le debe mucho a ese estado, y no se ha parado ante la tragedia. Solo hace un compendio de 20 puntos, en donde en esos 20 puntos de reconstrucción, en uno de los 20 puntos pone, vamos a dar becas para los estudiantes, pero ¿dónde van a estudiar si no hay escuelas? Y en donde dicen que se necesitan 61,000, aquí lo tengo apuntado porque no quiero pasarme, 61,313 millones de pesos. ¿De dónde? Si con tan solo el Fonden, que fueron 10,000 millones de pesos, se lo llevaron a las obras insignia del presidente, 40%, y lo hemos dicho aquí, al Tren Maya. Y todavía sobrevuela este fin de semana el Tren Maya, y desde arriba en los aires, porque siempre es por aire o por tierra, nunca es ahí en la tragedia, dice, y también estamos con Acapulco. Señor presidente, ¿a qué estamos jugando? Abro aquí la mesa. Indira, ¿qué opinas de esto? Para mí el huracán Otis es el nuevo Ayotzinapa de este gobierno. O sea, hay negligencia, hay omisión, hay cuestiones que sí deberían incluso de investigarse porque la no reacción inmediata o errática está dejando saldos en una proyección de 5 hasta 10 años en la reconstrucción. Y esas omisiones tienen que saldar esas facturas, pero además estando conscientes de que la gente todavía hasta hoy está necesitando la ayuda, y en esa reconstrucción, de hecho, hay gente que ya ha estado haciendo marchas, o me parece que hoy mismo van a marchar hasta Ciudad de México, precisamente porque no hubo esta manera anticipada de poder reaccionar, pero porque además es el momento en el que el presidente, en lugar de inmediato acudir a la gente, lo primero que hizo fue venir a Nuevo León, por cierto. Sí.
Entonces, ¿dónde está el compromiso, la misión de cuidar a la gente, el poder tener este compromiso en el largo plazo? Entonces, no es algo que se vaya a acabar, por eso hay que seguir poniendo la atención, pero sí, en definitiva, para mí el huracán Otis ya representa hoy un antes y un después para este gobierno federal. No se pueden escapar, ¿no? O sea, porque dicen, no hay que hacerlo electoral. Pues es electoral por añadidura. ¿Por qué? Porque se le viene encima, el universo le está diciendo, está actuando mal. Y todavía dicen que hay 40 y pico de muertos y 50 y pico de desaparecidos. Me parece fatal cuando las mujeres en el puerto están esperando a sus esposos todavía, porque no aparecen, se me pone la piel chinita. O sea, sí. ¿De qué estamos hablando? Con víveres, sí, hay que apoyar con todo eso, pero gobierno, no solamente es agua, víveres, etcétera, es dónde están los cuerpos. ¿Dónde están los cuerpos? ¿Perla? Yo creo que el huracán Otis viene a exponer de la manera más burda que tenemos del presidente que tenemos actualmente. Vemos la catástrofe que es, vemos también que otros medios internacionales avisaron de la categoría del huracán, de la rapidez que iba a tener este impacto. Está comprobado, está todo en redes sociales de cómo se le anticipó al país y a todas las instituciones que obviamente se tenían que enfocar en esto, y no vimos ni una reacción por parte de nadie. Obviamente ni del presidente vimos una reacción tardía, del gobierno del estado de Guerrero, la misma gobernadora, ahorita lo platicábamos, que tampoco estaba ahí, entre muchas otras cuestiones. Entonces viene a exponer la realidad del problema, y a mí me llama mucho la atención de ver la foto en el Jeep atascado. No hizo nada por llegar o no dio más el presidente. Cuando tú ves a un presidente que carece de esas estrategias y ves que no da nada por su pueblo, pues ves cómo está el país en todas las situaciones que tenemos y las graves problemáticas que tenemos. Y me remonta al huracán Katrina, con aquella foto muy famosa de Bush asomándose por el avión, viendo la catástrofe que tuvo, y ese fue un parteaguas en su carrera política. Sí. Entonces, yo ahorita que dices tú, Indira, también, que lo ves así de esa manera, pues para mí es también un punto muy importante para Morena, para el presidente López Obrador, porque esta catástrofe no se le va a olvidar a la gente, y no nada más a la gente de Guerrero, sino en muchos estados de como lo estamos viendo. Entonces, obviamente se está politizando el tema por todos lados, por muchos sentidos. Vemos, escuchamos audios de gente, de instituciones, de las organizaciones sociales, las ONGs que están mandando toda la ayuda, y la ayuda la detiene la Guardia Nacional. Él mismo manda hacer un perifoneo, lo pasaron en su mañanera, en donde avisa a la gente de Guerrero, o la ayuda donde está llegando, que solo va a poder entrar la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional, que nadie más va a poder llegar o atravesar hasta esos puntos, que ahí se deje la ayuda y ellos lo van a entregar. Y obviamente, pues él también se quiere parar el cuello, el partido de Morena se quiere parar el cuello y morenizar y politizar toda esta ayuda que está llegando, porque está más que comprobado que la gente no está pudiendo pasar. Es como una maqueta, ahorita para ir contigo, Lore, yo sí veo que es como, si se fijan, quitaron el Fonden, se quitan el Fonden, y luego él maquilla, porque ayuda maquillada, porque está diciendo, pero los voy a ayudar. O sea, te quito la ayuda, pero primero los pobres y los voy a ayudar. Entonces, a ver, está súper maquiavélico, kafkiano, lo puedo decir, kafkiano, porque te quito la ayuda, pero ahora te voy a ayudar, pero la quitaste. Pero la quitaste. Fíjate la perversidad de su descaro, porque él sale en la mañanera, que por cierto, este es un dato que tenemos que observar, la mañanera más larga que ha habido en esta administración fue la del lunes siguiente a la llegada del huracán Otis. O sea, nivel de tenemos que distraer a la población. 4 horas y pelo. ¿Qué? 4 horas y pelo de mañanera. Ay, no tomo. Hubo 12 alertas del Sistema Meteorológico Nacional antes de que el presidente hiciera una mención de que iba a llegar un huracán Otis. Entonces yo por eso la semana pasada que grabábamos sobre esto, yo decía, pues tampoco es la culpa de Morena o de la 4T que haya llegado el huracán Otis. Sí, pero la negligencia sí es su culpa. Sí. Claro. Porque ellos lo supieron muy a tiempo y no hicieron nada. El plan DN3 que hemos visto que la Sedena activa por muchos años, aquí lo vimos en Monterrey en el 2010 con la llegada del huracán Alex, no es nada más un programa reactivo, también es un programa preventivo.
Y entonces hacen centros de acopio, centros de resguardo, lugares seguros antes de que llegue la tragedia para resguardar a la población y decir, a ver, a toda la gente, vi ayer un video de comunidades ya no en Acapulco, sino en la Sierra de Guerrero, que fueron totalmente, que se desvanecieron totalmente porque eran predios irregulares, muchos de ellos tejabanes, pues toda esa gente está desaparecida. A toda esa gente antes tenían que haberla resguardado en lugares seguros, ir por ellas a su casa, sacarlas. No lo hicieron, literalmente los dejaron morir ahí. Entonces, te decía yo al principio que tenemos que ver el descaro del presidente, que él sale con un falso positivismo a decir que para diciembre todos en Guerrero van a estar felices porque ya va a estar bien. Tan no sabe el presidente cómo fue la tragedia porque no ha puesto un pie ahí, que se atreve a decir que en 20 días Acapulco va a estar como si nada hubiera pasado y que la gente va a estar feliz. No va a pasar. Los especialistas en el tema, los constructores, la gente que tiene hoteles, departamentos, fraccionamientos, todos estiman que mínimo le va a tomar 5 años a Acapulco recuperarse. Mínimo. Entonces imagínate cuando dices, lo que tú decías, les vamos a dar becas para que estudien. ¿Para qué? No tienen escuelas. Unos chavos de aquí de Monterrey salieron este fin de semana y nos pidieron ayuda porque se fueron como voluntarios y nos decían, a ver, Lore, hay gente que nos está escribiendo y nos dice, te deposito para que compres cosas allá y le des a la gente. No hay dónde comprar y no hay dónde sacar el dinero de que le hayan hecho de un depósito. No hay insumos, no hay gasolina, no hay luz todavía hoy. ¿Cuántos días llevan? Ya después llevamos casi 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Creo que hay no hay una luz parte en muchos lugares, no hay señal. O sea, ¿de qué habla el presidente? ¿Cómo va a estar la gente de Guerrero feliz? Y sí, como decía Indira, esta es una grave crisis para el presidente, pero regreso a lo mismo. Y aquí es donde les quiero meter un dato para que se entrinquen igual que yo. La popularidad del presidente no ha bajado ni un punto porcentual. Es que no puede ser. Ni un punto, ¿eh? No puede ser. Y yo siempre he dicho, el presidente es el político más hábil de este país, ¿eh? Se lo tenemos que reconocer, no necesariamente el más eficiente en la aplicación de políticas públicas, pero sí es el más hábil. No ha bajado un solo punto la popularidad del presidente después de su no reacción ante el huracán Otis, y eso lo tenemos que anticipar como un escenario para la elección del 2024. Porque aún y con todas estas tragedias y con lo que nosotros nos damos cuenta que no saben cómo reaccionar, ¿Pero dónde viste eso? En una encuesta que publicó El Economista. Bueno, las encuestas, yo a veces dudo de las encuestas. No, está bien, pero yo sí quiero ver en unos meses, no puedo dar crédito que los guerrerenses ahora no sigan siendo morenistas. A lo mejor una parte, pero ¿cómo? Sería muy masoquista decir, a ver, es que ayúdame que te ayudaré. Fíjense. Como les quitó, no ustedes, en general a México, quitó el Fonden, el Fondo de Desastres, y no más el Fonden, aquí lo dijimos, el FOBREPREN, el que es de prevención también. Entonces, los quitó. Ahora viene esto y no hay. Y dice que va a sacar con varita mágica 61,313 millones, no sé de dónde, pero que los va a sacar. Con la deuda histórica que están pidiendo. Pero ponle tú que lo sacara y los enfocara a esos 20 puntos, que esos 20 puntos en una de ellas es dar becas. A ver, ¿de qué estamos hablando? No tiene ni pies ni cabeza esos 20 puntos de reconstrucción. Yo sí creo que en 3 meses hablamos. Yo también. Porque esta situación va a precarizar la vida de la gente a un grado tal en donde, a ver, el dinero y los proyectos de reconstrucción no van a aparecer mañana ni en una semana. La reconstrucción no va a ser fácil. De hecho, todas estas proyecciones de 5 a 10 años apenas están contando, digamos, lo que se sabe en el diagnóstico bote pronto. Pero lo que hemos visto en las noticias, gracias al trabajo periodístico de los medios de comunicación, porque el presidente también los embarró en el sentido de que ¿por qué estaban exhibiendo? Salió de pliego, ¿verdad? Oigan, pues es libertad de expresión, impuestos, artículo 19 constitucional. Pero bueno, el asunto está en que hoy, lo que decías, por ejemplo, Marce, sigue habiendo gente desaparecida. Sí. Sigue en casas. ¿Cuánta gente desaparecida? Entonces, esto no se va a acabar mañana. Esto se va, de hecho, a agravar si no hay una solución que vaya más allá de los víveres.
porque una cosa es garantizar la comida, la otra son servicios, pues lo que se hace en una ciudad, ¿no? Salud. O sea, imagínate toda la gente claro. que vive con diabetes, hipertensión, que el agua y el ciclón literalmente se llevaron todos sus medicamentos, todo el tema de dengue, o sea, todas las enfermedades que están saliendo. Imagínate una ciudad que aparte de mar, tiene N cantidad de albercas, ahorita todas las albercas contaminadas, nomás imagínate los focos de infección que hay por todo Acapulco. Todavía hay toneladas de escombros regadas en la calle. La gente se está quemando literalmente porque ya no hay palmeras, es lo que me decían la brigada de voluntarios de Brigada Otis que se fueron este fin de semana. No hay palmeras, la gente se quedó sin zapatos, se están poniendo vendas y pedazos de tela para poder caminar y estar recogiendo los escombros. ¿Y dónde está? Y dicen que hay 47 muertos. 47 y 53 desaparecidos. Eso es lo que a mí más me llama la atención, favor. de cómo está tan maquillado todas estas cifras que sabemos que es totalmente falso, que no se habla de eso. También tenemos que ver pues, que Guerrero es un estado con escasos recursos, que vemos todo ese pasado que tiene el estado y que Morena obviamente ha estado muy metido ahí. Pero, ¿qué podemos hacer para que la gente vea esta parte, ¿no? De que no está funcionando el gobierno, de que necesitamos exponerlo, porque estas cifras totalmente están maquilladas. Pero se exponen solo también, Perla. O sea, porque un amigo una vez me dijo, hasta que te toca. O sea, ¿cuándo van a dejar de creer en la popularidad? ¿Cuándo va a dejar AMLO de ser popular? Porque lo popular no quiere decir que sea el mejor. No. Lo popular, aquí en México tenemos lo popular es lo mejor. No, eso es percepción, lo que decíamos ahorita. O sea, la popularidad, no necesariamente Petro es popular, o sea, no necesariamente es que sea lo mejor para nuestro país. Y AMLO no es lo mejor para nuestro país. ¿Por qué? Porque lo están palpando ya. Si tú ves la cantidad de videos en los medios de comunicación, etcétera, en donde sale la gente con el alma aquí, porque no encuentran a su ser querido todavía. Sí. Y todavía dicen que hay 47 muertos. O sea, eso sí ya es una mentada de madre. Claro. Perdónenme que diga esa palabra aquí, pero... Es que es una insensibilidad. Perdón por lo de mentada. Perdón por lo de mentada, pero es que es verdad. O sea, ¿a quién quieren engañar? No estamos así de ignorantes. Perdónenme, pero no. Y sí me indigna esa parte de solo víveres y agua. Hay que ayudar. Sí hay que seguir ayudando por todos los medios que se puedan, con los centros de acopio, etcétera. Pero, más allá de eso, hay que ver para adelante. Y se tiene que, no es politiquería, se tiene que politizar el asunto porque 2024 viene y queremos esto. Esto es una prueba fehaciente del universo de decir... así nos tienen en México, con todo lo de educación, etcétera. ¿Conclusiones, Lore? Pues va a ser muy importante ver también cómo reacciona el presidente y la 4T a la manifestación que hoy tendrán de sobrevivientes del huracán Otis en Palacio Nacional, que hoy van a marchar hasta allá. Y ojalá que esta no sea recibida con el desdén que siempre son recibidos los activistas y los luchadores sociales en este país. Indira. Pues el huracán Otis es el nuevo Ayotzinapa del gobierno federal. Yo creo que la IP aquí va a tener una participación muy importante porque sabemos y vemos que el gobierno no está resolviendo y no lo va a resolver, que se van a pescar de ciertas cosas ahí como para politizarlo. Sin embargo, realmente la ayuda que vamos a ver, que creo que más impacto va a tener, y lo hemos estado viendo, que ya se está organizando empresarios muy importantes en el país, junto con ciertas secretarías del gobierno federal, que yo creo que ahí va a estar la clave para poder levantar Acapulco. Y todo el estado de Guerrero, porque no nada más es Acapulco. Nos enfocamos muchas veces en Acapulco, pero como dice Lorena, hay tantas comunidades que están desaparecidas. Y eso es lo que nos vamos a estar dando cuenta en los próximos meses. Bueno, y un tema que tenemos que seguir poniendo en la mesa, porque como dice ahorita Perla fuera de cámara, muchos se siguen preguntando y no entienden bien los vericuetos de la ley, o de qué está pasando con la licencia, no licencia, que si Navarro, que si Salinas, que si sí, que si no. Y bueno, aquí tenemos a tres que le saben muy bien a este tema. Lorena ahí estuvo la semana pasada confrontando como un ping pong. Pero bueno, mientras todo esto pasa, Samuel García dice que el 12 se va a registrar y que pues quiere enseñarle al mundo y a México
cómo hacer las cosas bien, porque en Nuevo León se están haciendo bien las cosas. 120 ejecuciones en septiembre. Seguimos con la crisis hidráulica, hídrica, y lo del transporte, y lo de Tesla está mermado porque pues todavía están en que si dan los permisos de medio ambiente, no hay recursos. ¿De qué estamos hablando? Pero el nearshoring. Pero el nearshoring, ¿verdad? Perdón que me ría, pero es que ya Nuevo León es el colmo del absurdo. Creo que, fíjate, estoy tomando un diplomado en el ITAM y el otro día hacían una reflexión de los experimentos electorales que ha tenido este país. Y me dijeron, oye, Lore, ¿qué onda con Monterrey? Cada rato hace sus experimentos electorales y luego los quiere exportar a toda la nación. Una disculpa, México, no somos todos. Pero sí, tenemos por segunda ocasión consecutiva un gobernador que a los 2 años de gobierno decide tirar el arpa e irse a contender por la presidencia de la República. Aún y cuando juró y perjuró que él no era igual que el Bronco, y pues la verdad es que es un Bronco bis, un Bronco 2, porque está haciendo exactamente lo mismo. Y entonces, como decías tú ahorita, el próximo fin de semana ya es la fecha que su partido tiene su proceso electivo interno, y para contender tiene él que haber renunciado a su cargo, ya pedir licencia más bien. Pidió licencia, en el Congreso se la dimos, ya se los había explicado yo aquí en otro episodio, no tuvimos de otra porque la ley a él le permite votar y ser votado, a todos los mexicanos tenemos esa garantía. Entonces, pues, se le concede esa licencia y lejos de decir, ok, bueno, ya tengo mi licencia, déjame ir a contender y dejar Nuevo León en paz, decide dejar a Nuevo León con una crisis constitucional importantísima, con el proceso de designación del nuevo gobernador entrampado, como siempre, como todo lo que ha hecho él en su administración, de tratar de judicializar todos los procesos para su conveniencia, agarrándose del ala de una mosca, como viene un artículo en la ley para decir que el gobernador interino que designamos en el Congreso, que es el licenciado Arturo Salinas, es inelegible y que él por decreto dice que se va a quedar de gobernador interino Javier Navarro, que es su secretario general, cuando la ley es bien clarita, cuando dice que el único facultado para nombrar a un gobernador interino es el Congreso del Estado, nadie más. Entonces Samuel hoy se va, además de con una larga lista... legal. No es lo legal. Y se va Samuel con una larga lista de pendientes en Nuevo León, la crisis de agua, la crisis del transporte, la crisis de gobernabilidad, una crisis de seguridad espantosa, y ahora aparte pues con la crisis política de la designación del interino. Entonces, ¿por qué somos ejemplo? O sea, ¿por qué? Bueno, tú que eres del partido MC, Indira, ¿qué opinas? Mira, yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo. Y está muy claro que estas crisis ameritan que el Poder Ejecutivo esté trabajando para la gente, porque se supone que para eso decidimos tener un Poder Ejecutivo. Pero la otra también es esta ambigüedad. Bien lo decías, Lore, todos y todas tenemos la libertad de estar en una contienda electoral. La ley es muy noble respecto a eso. Sin embargo, también tenemos que atender con mucha responsabilidad, altura y ética nuestras obligaciones. Ser gobernador de un estado no es cualquier cargo, es estar a cargo y al mando de toda una organización que atiende los intereses y sirve a la comunidad. Entonces, en esta ambigüedad de decir, ok, está bien, bueno, en tu libertad la ley no te va a detener, pero precisamente porque es libertad, no es libertinaje, pues la ley también tiene límites. Y los límites son el que se quiera ir, que se vaya, siempre y cuando al Congreso del Estado se dé esa facultad de poder determinar quién se queda. Entonces, como política y como persona que atiende, digamos, el encargo que es mío, que es ser legisladora, senadora de la República, yo tengo que respetar la división de poderes. Yo tengo que respetar a mis colegas del Congreso del Estado de Nuevo León, como también esperaría que respeten nuestro trabajo en el Senado. Bueno, porque te reuniste con Arturo, ¿no? Porque al final del día es ética, pero también es lo legal. Claro. Entonces, no es que pese una cosa más que la otra, es que las dos deberían de ir de la mano. Entonces, y obviamente, sí, claro, yo me senté con Arturo Salinas porque hay que dialogar y porque en esto no puede haber ambigüedades. La ley es la ley. Y la ley en dos sentidos. Le da libertad a uno de que se vaya, como al otro de que se quede y se siente. Entonces, en eso no puede haber ambigüedad. La ley. Porque cuando sucede esto, quienes
pagan las facturas? La gente. Ahora imagínense, porque yo sí hago escenarios hipotéticos, imagínense que llegue ese 12 o ese 2 de diciembre con grupos confrontados en algo donde la ley es muy clara. ¿Eso a quién no le beneficia? Pues no le beneficia a la gente, porque va a tener un poder ejecutivo paralizado. Y eso es lo que no queremos. Por eso yo, que he sido pacifista durante muchos años, haciendo la paz y la seguridad en este estado, siempre he pensado que no hay que hacer problemas donde no lo hay. Es que no hay un problema. Pero es su ego. Pero es su ego. Pero es esto de, como yo digo, es incendiar pradera para después ir a vender agua. ¿Verdad? Totalmente. O como decían las abuelas, no se puede mascar pinole y silbar al mismo tiempo. Es que no se puede, de verdad, créanmelo. ¿Saben? Me recuerda mucho al dilema de Manuel Velasco con su senaduría y que era gobernador al mismo tiempo de Chiapas. Sí. Entonces, yo me acuerdo, mi voto en contra, que fue el único voto en contra de esa licencia, fue precisamente por estas ambigüedades. De, oye, decídete, sí, ¿quieres ser no. gobernador o sí, quieres ser senador? Sí. Pero no nos mantengas en una ambigüedad. Entonces, es exactamente el mismo caso. Es una de dos, o te vas o te quedas. Y es que ahora, y asume las consecuencias de tus ¿cuál actos. es la prisa? ¿Por qué esta elección y no otra? Y ahí es donde tenemos que cuestionar los pantalones de AMLO. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el interés escondido en esto? Maquillada que tenemos. Porque, a ver, Samuel es un político joven, tiene 36 años, perfectamente podría competir en cualquier otra elección. ¿Por qué amacharte a la de ahorita? ¿Cuál es el interés oculto? A ver, aquí, ¿no? A ver, amiga, tienes otros datos. Tienes otros datos. No, yo creo que, mira, estamos llegando al clímax o al punto más importante de toda esta confrontación política en el Estado. Pero yo sí quiero que la gente vea la parte más importante de es mentira tras mentira tras mentira. ¿Cómo puede ser que un gobernador del Estado de Nuevo León, como bien dices, no tenga esta madurez para representar al pueblo que tiene, ¿no? Desde crear documentos falsos para irlo a presentar al Tribunal Federal Electoral. O sea, eso... Es que esa parte quiero que la gente lo sepa y lo entienda. A lo mejor ya lo platicaron el programa pasado. Pero es tan grave. ¿Cómo creas estos documentos falsos diciendo que tú ya habías pedido licencia? Eso es totalmente falso. Luego pides una licencia disfrazada, maquillada, y ahorita vamos ya en esta problemática de... ¿Pero por qué procede? O sea, como ciudadana de a pie, me pregunto, y les pregunto a las tres, ¿por qué sigue caminando? Ya sé que el poder del Estado y el poder de... Pero ¿por qué sigue caminando ilegalmente? Yo creo que sí, esa es la problemática más grave, que no hay un Estado de Derecho, que no hay ley, que no se está respetando la ley y que él, así como el presidente igualmente, quiere borrar la autonomía de las instituciones. Él quiere tener todo el poder, él quiere tener el poder del Congreso del Estado y lo hemos visto por las persecuciones que hemos visto en estos 10 meses. Él quiere tener el poder, la fiscalía. Pues ahí no él también quiere tener el poder judicial. De Arturo Salinas. Claro, y le pusieron reductor de agua y su papá estaba en el hospital al otro día de la designación. Ay, no. Esa es la otra, Marce. Esa es la otra. Eso sí, yo sí, pero eso está chiquito. O sea, a ver, ya cuando estás haciendo esas tonterías. Ayer que sale en lo de capullos, que estaban, y que él se destapa ahí, que dice que se va a registrar el 12 de diciembre, dice, ¿cómo es, Mariana? Replicamos capullos en todo México para que vean todo lo bueno que hacemos en Nuevo León. A ver. Sí. Por favor, señores y señoras, o sea, la crisis de agua la quieren replicar en todo México, la crisis de transporte la quieren replicar en todo México, la crisis de escuelas, la crisis, tantas crisis la de medio ambiente, o sea, no puedes hablar sobre eso, no puedes jugar con la gente. Aquí, como dices tú, los únicos que se están viendo afectados realmente es la gente de Nuevo León. Está sufriendo mucho la gente de Nuevo León. Oye, nosotros que vamos a la calle, que caminamos, que escuchamos, que vemos las filas de camiones. El otro día fui a la estación de la Y, o sea, era casi 1 kilómetro de fila a las 7 de la noche. ¿A qué hora va a llegar esa gente a su casa? Mamás con niños chiquitos, etcétera. O sea, pero tan esas cuestiones... que sus mensajes son en capullos, con los lactarios, con las guarderías. O sea, si te fijas, sus mensajes contundentes han sido en esa plataforma, con Mariana, con el lactario, con la guardería, con la bebé,
con su hija, o sea, es que la gente se dé cuenta. La gente, es un storytelling que lo ves de fuera y dices tú, por este lado, amedrentar públicamente al Congreso, los voy a eliminar al PRIAN. Oye, espérate, eso es una amenaza. Esa frase, sí. Que eso sí, yo le quiero decir a la gente, porque es muy importante. A ver, hacer política, yo siempre he pensado que pues somos parte de un grupo, como cualquier grupo de trabajo, pensamos distinto, tenemos diferentes ideas, nos podemos confrontar, es muy válido, pero al final del día es como si tú trabajas en una empresa y por qué terceros, tu familia, tus amigos, tus conocidos tienen que estar involucrados en lo que haces. Entonces, eso también es una rivalidad, digamos, que echa a perder muchos de los acuerdos políticos, porque al final las revanchas ya no es por lo que tú hagas como político, sino se van en contra de las familias. Yo la verdad es que abiertamente, y se los digo, porque a mí eso sí me da mucho coraje, no me gusta que las familias, que los amigos, que el círculo cercano de un político esté teniendo las afectaciones de decisiones que no debería de ser así. Entonces aquí hemos hablado mucho de la violencia contra las mujeres, tenemos a 2 denunciantes de esa violencia y entonces sí también exponerlo y ponerlo sobre la mesa. Alguien que quiere ser presidente de la República no puede ni debería estar sostenido en una dinámica política en donde se afecta a terceros. Totalmente, totalmente, lo has dicho, pero ese es un miedo también de, o sea, si te fijas, un buen líder, no amedrenta, un buen líder no amenaza, un buen líder no se va. O sea, un buen líder, entonces, si tomas un curso de liderazgo 101, así de principiantes, pues no cabe Samuel García. No cabe en un buen líder, como no cabe AMLO, es la verdad. Y entonces ahí en esa conversación, es decir, nos preocupa, más allá de partidos, porque aquí hay de 3 partidos, o sea, estamos PRI, yo no tengo partido, pero MC, o sea, aquí en esta mesa se desdibujan los partidos y estamos viendo por el ciudadano. Y yo creo que sí es bien importante, como ustedes dicen, que la afectación no llegue al ciudadano. Mira, te voy a decir una reflexión. Cuando Samuel García ganó la elección para gobernador, yo no lo apoyo, obviamente, yo milito en el PRI y apoyo a nuestro candidato. Pero cuando ganó Samuel, ¿sabes qué? Una parte de mí le dio gusto porque yo dije, bueno, es un compañero mío de generación, es un político joven, es un político joven. Si él hace bien su trabajo, nos va a abrir muchas puertas a los políticos jóvenes porque se van a dar cuenta de la capacidad que tenemos los jóvenes. Y hoy la gente se da cuenta de la soberbia con la que ha sido gobernador, del descaro con el que ha sido gobernador, de lo lejano que ha sido de la ciudadanía. Porque él, si no tuviera los programas sociales, que él los ve por encimita, no tendría una agenda social porque él, si no es giras internacionales y si no es Tesla, al gobernador no le interesa. Entonces, yo creo que él sería un excelente secretario de Economía, puede ser, que ande por todo el mundo paseándose, promoviendo la inversión extranjera en México, pero no tiene la capacidad de ser el número 1 del Ejecutivo, porque para tener esa capacidad, lo primero que tienes que hacer es un liderazgo de conciliación. Y Samuel García es un liderazgo de confrontación. Y en un país tan polarizado como es México el día de hoy, lo que menos necesitamos es alguien que vaya a encender todavía más los ánimos para que los mexicanos nos estemos peleando los unos con los otros. Este es el momento en el que México necesita de esa conciliación, de esa reconciliación y de esas miras a futuro para entre todos trabajar por el México mejor que todos anhelamos, todos los partidos. Pero la confrontación ahorita es el nivel de toxicidad más grande que le podemos dar a México. Más claro que en el agua, pero ¿conclusiones? Pues lamentablemente aquí no está siendo prioridad el respeto a la ley. Tal parece que es más importante respetar los pactos en la oscuridad con el presidente Andrés Manuel López Obrador que todo las funciones para las cuales la gente nos eligió. Sí, yo creo que la frase tan importante que marcó a lo mejor estas últimas 2 semanas, el que dice que quiere eliminar al PRIAN, hay mucho trasfondo en esa frase y se relaciona mucho de la manera de actuar del presidente. Creo que es totalmente antidemócrata, creo que es algo totalmente dictador.
la manera en que él se está moviendo, la manera en que él está hablando, la manera en que él está enseñándonos lo que va a hacer, y está muy reflejado con el presidente. O sea, van de la mano el querer quitar ese poder a las instituciones autónomas, el querer tener y acaparar todo el poder. Eso habla mucho y la gente se está dando cuenta. Nuevo León tiene una sociedad civil muy metida en política, que cada vez participa más, que cada vez están más dando cuenta, y el haber pedido la licencia le pegó, y lo vemos en sus comentarios cada vez más, que son más negativos. Bueno, y un tema menos político, pero creo que nos compete como sociedad, es este tema, lo ponemos con Matthew Perry porque nos pegó a todos de cierta forma, porque veíamos Friends, ¿verdad? En su momento, Matthew Perry fue uno de los amigos de ese programa que más conectaba con la gente, y decimos, caras vemos, corazones no sabemos, porque ahora, después de que lo sucedido, cuando se murió en el jacuzzi, que de hecho había una foto en su Instagram, en ese jacuzzi días antes de lo sucedido, y aparte, que si te metes a su Instagram empiezas a hilar muchas cosas y empiezas a ver como que ciertas cositas que decías tú, híjole, pudieron haber sido alarmas. Sí. Aquí la cuestión es adicción y soledad, y por ende una depresión silenciosa. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ahorita lo platicamos fuera de cámara y lo ponemos sobre la mesa ahorita, Perla, Indira, que silenciamos y normalizamos mucho. Normalizamos las adicciones y silenciamos la soledad. En cierta forma, no llegas a confiar en nadie, a nadie le platicas nada, no tienes terapeuta, etcétera. Y entonces todo esto se va acumulando de cierta forma en que terminas así, ¿no? Totalmente. Terminas así, Hay un punto muy importante, una estadística que si lo aterrizamos ahorita aquí a México, solo el 20% de las personas que tienen algún problema de salud mental reciben ayuda. O sea, es cómo visibilizamos la verdad la problemática. Y ahorita lo platicábamos, que cada vez normalizamos más las adicciones y los problemas de salud mental. Y a la vez aumentan la falta de políticas públicas en el país, ¿no? Cada vez es más grave. Con la pandemia se agudizó muchísimo más. Hay unas estadísticas muy graves y muy importantes después de estos 2 años de pandemia, como lo hemos visto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? También el suicidio, por ejemplo, es una de las principales causas de muerte entre los 15 y 20 y tantos años. Eso es otro muy importante y una estadística muy grave que hay que ver. Entonces, pues bien lo decimos aquí, con este personaje tan querido por mucha gente, caras vemos, corazones no sabemos, y cuánta gente no hay así. Claro. Que eso es la importancia que hay que ver. Hay que tener más inversión en políticas públicas de salud mental desde las escuelas, y yo siempre lo he luchado y lo he trabajado en el Congreso del Estado. Tener un psicólogo en cada una de las escuelas es un must, o sea, tiene que haberlo. Vemos en otros países cómo hay instituciones de salud mental. Aquí carecemos tanto, no tenemos, ni hospitales, ¿verdad? Ya no queremos pedir de instituciones de salud mental, pero ahorita ya es una prioridad. Vemos este caso, y como este caso hay muchísimos, o sea, ver que es una de las principales causas de muerte en esas edades y ver el porcentaje tan mínimo que se le apoya a la gente, eso deja mucho que decir. Totalmente, y aunque está muy escueto todavía, no se oficializa de qué murió, cómo murió, siguen con las autopsias, etcétera. Se sabe que había en su casa opioides, que el alcohol, que la depresión. Acaban de sacar una entrevista al que le cortaba el pelo y decía, es que a mí me dijo días antes que no confiaba en nadie y que estaba muy solo, etcétera. Indira, ¿tú qué opinas? Es que vivimos ahora en una sociedad, y lo hemos platicado mucho, una sociedad que tiene tantas formas de evadirte de tu realidad, que al final terminas tú solo o sola lidiando con eso sin necesariamente saber incluso que estás en esa circunstancia y que necesitas ayuda. Entonces, quizá eso es lo más grave, no tener una cultura de priorizar la salud mental, que todavía no hemos llegado a ese punto en donde la misma gente entienda que algo no está bien cuando están pasando otras cosas en tu vida, y que hay que poner límites, y que muchas de esas cosas están, como bien lo decías, Perla, hace un rato fuera de cámara, muy normalizadas. Entonces sí hay gente que ante la angustia, el coraje, el miedo, que son emociones normales,
de los seres humanos, lo primero que hacen en lugar de pedir esta ayuda o conversarlo o poder acudir a un profesional es siempre, ay, pues, ¿qué de malo hay la borrachera? ¿Qué de malo hay en la droga? ¿Qué de malo hay en la televisión, en las redes sociales o demás cosas? Entonces, sí estamos viviendo en un momento, y la pandemia nos lo demostró, en donde muchas de estas reflexiones aparecen porque como seres humanos no hemos tenido o entendido la capacidad de conocer nuestras emociones, identificarlas y acudir por ayuda. Pero eso en parte está porque no tenemos una cultura ni de hospitales, ni de psicólogos y psicólogas, ni No, educativa. y también que está muy caro. No, y está carísimo. Carísimo. Entonces la gente dice, está no, pues carísimo. primero son otras cosas. Y hay mucho estigma, también. Porque además crecimos en una Mucho. sociedad donde decían que si ibas al psicólogo es que estabas loco o loca. No, y luego no les pasa que, por ejemplo, con esta gente que bueno, es la artista, la no sé qué, tú de la percepción, como estás ahí viendo, no sé, una Britney Spears que sale bailando con los cuchillos y todo mundo, ay no, está loca y esto y lo otro. A ver, partimos de una conversación de está loca, ¿qué le pasa? Yo le pondría ropa. A ver, sí, o sea, esa no es la conversación. Exacto. La conversación es, a ver, vamos a ayudar a esta persona. O sea, está pidiendo a gritos que la ayuden. Ni su mamá ni su papá. Digo, pongo Britney Spears porque de bote pronto a veces entre las mujeres criticas de que entonces no sé qué y esto y tal. Sí. Y entonces, pero me llama la atención, digo, en mis círculos de amistades, la conversación es, ay no, me encantaría ponerle ropa y que mejor. Esa no es la conversación. Es que está loca, pobrecita. No, es, pues, ¿quién la está ayudando? O sea, no tiene ninguna brújula cercana a ella. Digo, estamos hablando de un artista, ¿verdad? De una persona que llevaba años, así como Matthew Perry, desde los 14 años, era alcohólico. Él lo dice en varias de sus entrevistas. Wow. Desde los 14 años él, y con su papá, que recientemente también subió una foto con su papá, y tú ves los comentarios de la foto del papá y en vez de decir, ay, qué padre, está con su papá, sale con un vaso así, con Coca-Cola, y el papá también, y los comentarios dicen, en vez de tipo, ay, qué padre foto, porque creo que era el día del padre, no me acuerdo, algo que salió con el papá, le ponen en el vaso de tener ron, eres un alcohol, o sea, es que los trolls también, o sea, todo ese troleo en redes sociales de... No hay sensibilización. No hay sensibilización. Y eso es parte del problema, ¿no? Yo creo que no hay sensibilización para ninguna enfermedad que tenga que ver con salud mental. La estigmatizamos mucho. A mí sí me preocupa mucho, yo ahorita que les decía que tengo un hijo adolescente, la parte del alcoholismo y las adicciones. Lo normalizamos desde que están en la prepa secundaria, se empieza a hacer. No hay programas o políticas públicas, o a veces ni siquiera se habla de eso. Bueno, en México hay 35 millones de personas alcohólicas. Sí. Adictivas, alcohólicas también, el número está muy alto. Y ahora con la crisis del fentanilo, que también estamos viendo una cuestión muy importante. Vemos que el fentanilo se usa también como parte médica de manera controlada, que así empezó él, con una droga controlada. ¿Por qué? Porque había entrado en una cirugía, le dieron un tratamiento, un medicamento, y de ahí se fue haciendo adicto. Entonces, ahí también hay un punto muy importante que ver. Y que con todas estas crisis que estamos viendo de las adicciones, pues realmente no vemos una solución concreta para esto. Sí, es muy fuerte, pero ¿qué llamado podemos hacer para que la gente de veras... Yo sí creo que esto se resuelve también con presupuesto y prioridades. O sea, la salud mental sí debe ser canasta. El gobierno lo tiene súper abandonado, ¿no? Sí, no, o sea, parece inexistente. Sí, o sea, si se dan cuenta, sí, claro, los programas para ciertas enfermedades. Es más, enfermedades raras ya también las tenemos etiquetadas y cosas así. Sí. Pero esto de la salud mental, porque incluso fíjense en los políticos, yo siempre digo... Bueno, yo hago mis diagnósticos. ¿De qué? Yo siempre digo, no, tú di. No se ha dado cuenta que tiene narcisismo. No se ha dado cuenta. Digo, yo no soy la gran especialista, pues. Pero a lo que voy es que, qué importante sería incluso tener políticos que vayan a terapia, ¿verdad? Claro, para que decidan con lucidez mental. Es que es un must ahorita, la terapia. Claro, y aceptarlo y reconocerlo. Claro. A ver,
por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo llegué y de repente dije, wow, la política te abre una puerta, porque si es poder, ¿no? Es poder y uno se puede trastocar con el poder, Claro. de verdad. Ahí está Trump. Y si no pones piecitos en la tierra y pides ayuda y tienes un círculo sano y relaciones sanas, pues sí te deschavetas, o sea, ¿Cómo le pasa a los artistas normalmente? claro, y entonces sí es importante que lo reconozcamos, o sea, las emociones tienen que ser reconocidas y que gerenciarse. Ese sería como nuestro caminito hacia una convivencia mejor y más sana. Pero si no hay prioridades en el presupuesto, si esto es inexistente, si no se enseña en las escuelas, si los niños y las niñas crecen pensando que bueno, pues ya estoy loco y así nací y así, Sí. ¿sabes? Entonces esto no puede tener un fin. Y yo creo que ahora con tanto avance científico, tecnológico, médico, clínico, pues puedes hacer maravillas para que además la gente que sí tiene una cuestión genética o algún tipo de trastorno o dependencia, digamos, con lo que funciona la química de su cerebro, realmente pueda ser atendida y entonces no lleguemos como sociedad a estos extremos. Totalmente. Y aquí lo irónico es que el programa se llamaba Amigos, Friends. Sí. Y al final no tenía. Eso me partió el alma. Fue así como, de veras, o sea, murió en la soledad, estaba solo en su jacuzzi. Horas antes había comido con una amiga que no era de Friends. Y la amiga dice, yo lo vi en perfectas condiciones. Imagínate pues el actuar de estoy bien, estoy súper bien. Y los casos que vemos la mayoría de veces de los suicidios, en este caso no sabemos si es suicidio, sobredosis, no sé, pero vemos que pasa el mismo patrón, que parece que estás perfectamente bien. Te ríes y realmente por dentro estás muerto. Entonces yo coincido con Indira que es número 1 presupuesto, políticas públicas, sensibilización y educación.